Nuestro Señor Jesús dijo que separados de Él no podemos hacer nada. Así como un cristiano que ha aceptado a Cristo es su Salvador nada más. Esa persona no ha entendido que ahora Cristo quiere ser su Señor. Quiere ser el que lo controla. El llamado a ser llenos del Espíritu Santo es la segunda parte del versículo 18, que dice: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, del Espíritu, ¿verdad? Por eso la solución al problema, mis hermanos, no es dejar de hacer lo malo. No es dejar, si usted tiene un vicio, si yo tenía un vicio, que ya no lo tengo. Esa no es totalmente la solución para un cristiano. La solución del cristiano es ser lleno de Dios, estar llenos de Él, estarlo buscando. Porque ¿cuántas personas han podido lograr dejar un vicio? Muchos han podido lograr dejar un vicio sin acudir al Señor. Hay personas que se meten a terapias, van a clínicas y son rescatados del vicio que tenían, pero no dieron su vida a Dios. ¿Ya? Todavía sigue ese vacío, todavía sigue algo que los controla. Por eso dice Pablo: sean llenos del Espíritu. Y fíjense que la palabra ser llenos no es algo como si dijéramos: bueno, mira, esta botella está vacía, la llenamos, mira, ya quedó llena. ¿Ya? No, síguela llenando, síguela llenando, síguela llenando. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el agua? Si abrimos esta botella y la dejamos afuera y venimos a los 2-3 días, ¿usted cree que va a tener el mismo nivel de agua? ¿Qué pasa con el agua? Se empieza a evaporar, ¿verdad? Entonces se requiere volver a llenar otra vez, porque el agua se está evaporando. El mundo, mis hermanos, nos consume. Nos consume, ¿por qué? Porque todos aquí presentes tenemos deudas. Y el que no tiene deuda, pues qué bueno, pero tiene la deuda de la luz, la deuda del agua, la deuda de pago de casa o de renta, la deuda de los carros, la deuda de los aseguros, la deuda de la comida. ¿Verdad? Ya los estresé, ya los estresé. Sí. Pero fíjense, aunque no tengamos una deuda que usted diga: no, pues yo no tengo préstamo, yo no tengo préstamos, no tengo deudas de esas, pero vemos que tenemos muchas deudas. Y esas nos pueden controlar, mis hermanos, nos pueden consumir. Y esa es la importancia de que nosotros seamos llenos constantemente de la palabra de Dios. Por eso Pablo, los idiomas antiguos yo creo que eran más extensos en las palabras, como dijo Pablo: sean llenos. Y nosotros entendemos como: pues ya lo llené. No, pero está diciendo: sé lleno, continuo. Llenaste hora, pero mañana necesitas volverlo a llenar, y mañana lo necesitas volver a llenar, y mañana necesitas volver a llenar, hasta que Dios venga, hasta que Jesucristo venga o nos mande llamar a su presencia. No podemos dejar de llenar nuestra alma, nuestro corazón con la palabra de Dios, mis hermanos. Es algo que tiene que estar constantemente diario, esa llenura. No se trata de una emoción momentánea, como les digo, por las emociones, porque eso nos llevan a tomar decisiones equivocadas. No se trata de una experiencia carismática. Y eso es cuando yo nomás escucho en veces cuando oigo personas que me dicen: hoy no sentí nada en el servicio, estuvo muy calmado, faltó algo. Y eso es porque estamos dejándonos guiar por las emociones, mis hermanos. Todos nosotros aquí no podemos venir de la misma manera, porque en veces traemos aflicciones o problemas, ¿verdad? Pero sí debemos de venir con un corazón y una mente dispuesta a que Dios quite esa aflicción que uno trae, y pedirle a Dios: permíteme ser parte de tu cuerpo, permíteme que yo sea unido a ese cuerpo que tú quieres tener, esa iglesia de adoradores. Por eso es muy importante que seamos conscientes, no guiados por las emociones. Se trata de una vida bajo la influencia continua del Espíritu Santo, como les estaba diciendo.
Cuando alguien está lleno del Espíritu, mis hermanos, nuestras palabras deben de ser sazonadas con gracia. Por eso muchas veces cuando andamos en una situación o algo y de repente respondemos, porque esa situación nos sacó del control del Espíritu de Dios. Por eso es muy importante, mis hermanos, que constantemente, momento tras momento, segundo tras segundo, que sea Él que nos controle para que nuestras palabras sean sazonadas con gracia. Nuestro carácter debe reflejar el fruto del Espíritu Santo. Debe de tener dominio propio, discernimiento y un amor verdadero, no un amor de fingimiento, sino un amor verdadero. Que nos podamos comprender unos a otros, eso es algo muy diferente, mis hermanos. Como humanos que somos, como seres humanos, mientras estemos en este mundo, va a haber esos pequeños roces, esos pequeños desacuerdos, pero que ese pequeño roce, ese pequeño desacuerdo no haga una rotura, sino que lo sometamos a Dios para que el amor esté totalmente unidos, nosotros estemos totalmente unidos al cuerpo de Cristo, independientemente nuestros pensamientos o lo que creamos nosotros, ¿verdad? Debe vivir con una conciencia constante de la presencia de Dios cuando somos guiados por su Espíritu Santo. Santiago 4:5 lo dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? Fíjense cómo lo empieza. ¿Crees tú que la Escritura se escribió? ¿Crees tú que el Espíritu Santo escribió esto en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, ¿qué dice? Nos anhela celosamente, mis hermanos. ¿Qué cosa? Qué hermoso es eso, que el Espíritu de Dios, el ser santo, que Dios en su antigüedad nomás lo ponía en ciertas personas que Él quería usar, pero ahora lo ha hecho universal. Cuando Jesucristo fue resucitado y levantado al cielo, el Espíritu Santo vino a ser universal para todo mundo. Lógicamente, tenemos que recibir a Cristo para que Él pueda morar en nosotros. ¿Y qué es eso que dice? Nos anhela celosamente. Celosamente. ¿Cómo actuamos nosotros cuando cuidamos mucho una cosa y así celosamente la estamos cuidando? ¿Cómo actuamos? Ni la toques, oye, no, espérate, no, es que esta botella la traje desde ahí, es agua de allá en un manantial que nomás cae, le ponemos ahí mucha emoción, ¿verdad? Pero no, la cuidamos, que no me la toques. Y luego miramos a los niños, y el niño le va a poner la mano, la va a manchar, y mejor la voy a guardar, la voy a meter allá en la caja fuerte, ¿verdad? Celosamente, es el anhelo que el Espíritu de Dios tiene en nosotros, mis hermanos. Dice: Miguel, te estás contaminando con eso. ¿Por qué estás haciendo eso? Me estás entristeciendo. Me estás apagando. ¿No sabes que yo te anhelo? ¿No sabes que yo quiero estar en ti? Pero tu comportamiento no me deja. Necesitamos cambiar y buscar cada vez más el Espíritu de Dios, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos anhela. Y no para oprimirnos, sino para llenarnos, para guiarnos, para transformarnos. Porque Dios no es un Dios, no es un, ¿cómo se dice? Una persona, ¿cómo se dice? Esas personas que quieren tener el control del mundo. ¿Un tirano? ¿Tirano? Ya hasta el español se me olvidó. Y el inglés no lo he aprendido. ¿Cómo está eso? ¿Verdad? O sea, Dios no es un tirano, mis hermanos. Dios es amor. ¿Verdad? Por eso cuando leemos la Escritura y uno se dice: si Dios es todopoderoso, si Dios es omnisciente, omnipresente, ¿por qué no paró a Satanás? Porque aún en ese espacio de tiempo vemos la misericordia de Dios, que ha dejado que su creación tome decisiones. Y por eso le dijo a su pueblo: mira, aquí hay dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Dios no le dijo: yo te voy a meter en este camino, te voy a forzar y ya no te voy a dejar salir de este camino. Le dijo: escoge, elige. Ahí en Deuteronomio usted lo puede leer.
Se elige. Dijo, más yo te aconsejo que tomes el camino de la vida. Por eso es un Dios de amor, mis hermanos. Él quiere morar en nosotros. Él no quiere un cuarto de nuestro corazón, o medio corazón, o 3/4 del corazón. Él quiere el corazón completo. Él quiere que nosotros nos entreguemos completamente a Él. Fíjese cómo lo dice 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, que dice, santo es. Santo es. ¿Cuántos de nosotros, si entráramos a este lugar y lo viéramos desordenado, dijéramos, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuántos diríamos? Todos, ¿verdad? Oye, ¿por qué las sillas están acá y acá? Oye, mucho desorden en esta congregación, diríamos. Imagínense lo que dice el Espíritu de Dios viendo nuestro corazón, nuestra mente. ¿Por qué hay ese desorden en tu vida? Sométete a mí, yo voy a corregir tus problemas. Yo voy a corregir esas situaciones. Pero fíjense que es palabra dura, porque ¿qué es lo que dice? Si alguno destruye el templo de Dios, ¿qué sucede? Dios le destruirá a él. Santo, sí, santo es. Dice que si la sal se vuelve insípida, ¿qué va a pasar con la sal que se vuelve insípida? Va a ser tirada afuera. Pero aparte que va a ser tirada afuera, va a ser hollada, va a ser pisoteada. Así que tengamos cuidado, mis hermanos. Tengamos cuidado cómo estamos viviendo. Debemos de vivir una vida consagrada a Él. Y la vida consagrada no significa, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro, no puedo ver, no puedo hacer nada. No, sino que nuestros corazones y nuestras mentes sean controlados por Él. Y Él nos va a guiar en tomar decisiones, en si esto está bien o si estamos aquí en un lugar, no, pues esto ya no es parte de mí, pues ¿saben qué? Pues yo mejor me retiro y me voy a otra parte. O si vamos a una fiesta, pues vamos, ¿verdad? ¿Cuántos no vamos a fiestas? Yo voy a fiestas, pero ya no soy aquel Miguel de antes. Estoy con mi familia, comparto con ellos, platico con ellos, pero no participo de otras cosas ¿cuál es el ejemplo? ¿Cómo le pudiera yo decir a mi familia, oye, eso ya no está bien, si yo también lo estoy haciendo? Es imposible hacer esas cosas. Así que comprendamos y entendamos, mis hermanos, que somos templo del Espíritu de Dios y que Él nos anhela celosamente. El tercer punto es el fruto de estar bajo el control del Espíritu. En Gálatas 5, 22, 23 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y volvemos, porque esto ya todos lo sabemos, que no está hablando de los frutos del Espíritu. Está hablando del fruto del Espíritu en singular. Pero ese fruto en singular tiene que mostrarse en muchas áreas de nuestras vidas, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia y todo lo que hemos estado leyendo, mis hermanos. Estas virtudes no se producen por esfuerzo humano, sino como resultado de una vida controlada por el Espíritu. No es porque yo ya sé, no es porque yo ya aprendí a ser paciente, sino que es el Espíritu que me controla a mí para ser paciente. No es que yo ya aprendí a amar, porque no aprendemos a amar, mis hermanos. Con algo que nos hagan, con algo que nos hicieron, ya nos ofendimos y no queremos saber nada de la persona. No hemos aprendido a amar. Pero cuando dejamos que el Espíritu nos controle, aprendemos a amar, aprendemos a perdonar. Podemos tener gozo, podemos tener paz. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque somos controlados por el Espíritu. Un árbol no se esfuerza por dar fruto, solo necesita estar en el lugar adecuado.
Y se viene, imagínense que tenemos 2 semillas de árbol de manzana. ¿Y cómo le empezamos a sembrar esas 2 semillas? Pues en una macetita, ¿verdad? Bueno, uno que no tiene tanto espacio, una macetita, ¿verdad? Y empieza a crecer y gloria a Dios, florece esa semilla y empieza a salir la matita y todo, ¿verdad? Pero ¿qué necesito hacer? ¿Cambiarla a una maceta mucho más grande o plantarla en suelo para que pueda dar ese fruto? Pero imagínense que yo nomás planto un árbol en una maceta más grande y el otro lo dejo igual. No va a crecer ese árbol y no va a poder dar el fruto que necesita dar. Nuestro Señor Jesús dijo que separados de Él no podemos hacer nada. Así como un cristiano que ha aceptado a Cristo es su Salvador nada más. Esa persona no ha entendido que ahora Cristo quiere ser su Señor. Quiere ser el que lo controla. En Juan 15:5 nuestro Señor Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Así que si el Espíritu de Dios nos controla, el amor vence el orgullo, mis hermanos. El gozo vence la queja. La paz vence la ansiedad. El dominio propio vence los impulsos que nos hacen ser impulsivos cuando somos controlados por el Espíritu de Dios. El discernimiento vence la confusión porque estamos constantemente en la palabra de Dios para que nos dé discernimiento. ¿Cómo queremos participar y ser usados por Dios si no estamos preparados? Si no estamos siendo llenos. Si el Señor, siendo Dios, no empezó su ministerio hasta los 30 años. Si Dios, estando aquí en la tierra, llamando a hombres terrenales que los pudo investir del poder en ese momento, se tardaron más de 3 años y medio que estuvieron con Él. Y aún así la Biblia nos muestra errores que hicieron. ¿Por qué? Porque entendieron que era una constancia de estar buscando de Dios para que fueran controlados por Él. Así, ¿quién nos está controlando hoy, mis hermanos? Podemos pensar que es una pregunta retórica, pero no, porque nuestra respuesta debe ser como cristianos. Si somos cristianos, es que nuestra respuesta debe ser que somos controlados por el Espíritu de Dios. No somos controlados por la ansiedad, por los problemas de la vida, en que nos angustian en el momento, ¿verdad? Pero despertamos y decimos: Padre, esto está en tus manos y ayúdame a seguir adelante. ¿Verdad? Porque como humanos que somos, mis hermanos, fíjense, ¿cómo nombró nuestro Señor Jesucristo a Juan? Que no había un hombre, de mujer no había nacido un hombre tan grande como Juan el Bautista. Digo, pero el menor en el cielo es mayor que él. ¿Y qué hizo Juan cuando estaba en la cárcel? Cuando dijo ahí el Cordero del pecado del mundo, de él es el que les estaba hablando, el Mesías. Pero cuando está en la cárcel, ¿qué sucede? ¿Qué dice Juan? Vayan y pregunten si él es el que estábamos esperando o esperaremos a otro. Porque la angustia lo agobió, la angustia lo hizo dudar en un momento. Y eso es muy hermoso, mis hermanos, porque a mí me enseña que como ser humano, Dios aún en mi angustia, en mi problema, en mi falta de fe, Él aún allí me sigue sosteniendo. Porque dice: no es de tu fe, no es de tus fuerzas, es de que te entregues a mí, es de que te dejes controlar por mí, es de que dejes que yo actúe en ti para que tú puedas seguir adelante. Y por eso debemos de ser controlados por Él, mis hermanos. Por eso esta pregunta no es algo retórico, sino que nuestra respuesta totalmente debe ser que soy controlado por Él. O sea, no debemos de ser controlados por nuestras emociones. No debemos de ser controlados por la necesidad del reconocimiento.
Eso es algo que muchas personas también buscan, ser reconocidos, ver que son alguien en la vida. No debemos de ser controlados por nuestro pasado, mis hermanos. Oh, es que yo antes hacía esto y yo antes el otro. No, eso se acabó. Eso quedó en el pasado. Debemos ser controlados por el futuro, por el hoy, por el mañana, por el Espíritu de Dios. No debemos de ser controlados por nuestras adicciones, por nuestro temperamento. Debemos ser controlados por el Espíritu que nos anhela celosamente. Él es el que nos debe controlar. Pero ¿qué debo hacer yo? Fíjense cómo lo dice el salmista en el Salmo 139, 23, 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Qué debemos hacer nosotros cada mañana? Pedirle a Dios que nos examine. ¿Qué debemos de hacer cada noche? Pedirle a Dios que nos examine, porque podemos hacer algo que esté de antemano un mal pensamiento, mis hermanos. Y ya estuvimos en contra de Dios, pero necesitamos estarle pidiendo a Él que nos examine. Y fíjense que este mensaje, como es costumbre en nuestra congregación, que cada primer domingo nuevamente participemos de la Santa Cena, pero no debemos de ver esto como solo un simbolismo, sino un recordatorio de lo que nuestro Señor Jesús vino a hacer a este mundo. Por eso Juan 6:51 nos dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que al comer el pan y beber la copa estamos diciendo, Señor, te recuerdo ese sacrificio que tú hiciste por mí. Pablo les manda a decir a los filipenses, fíjense cómo Dios, dice, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios, no se aferró al ser igual a Dios, que dice, se despojó de su gloria por usted, por mí. Y no nomás se despojó, mis hermanos, tomó forma de siervo, como usted y yo. Como a nosotros ¿cuántas veces traemos dolor de cabeza? A veces traemos hambre. Bueno, siempre traemos hambre, ¿verdad? ¿Ya? Pero en veces traemos dolor de estómago. En veces nos duele una uña. Todo eso lo experimentó el Señor Jesucristo, haciéndose igual que el hombre. Dice, pero no nomás se hizo igual que el hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por usted y por mí. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que usted y yo nos arrodillemos ante ese nombre. Para que se arrodillen ante ese nombre, el nombre de Jesús. Todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y dice, y no nomás eso, sino que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y luego dice, hermanos, amados míos, por tanto, amados míos, dice, como siempre habéis obedecido. Qué hermoso, mis hermanos, que digan, hermanos del buen pastor, como siempre han obedecido, no solamente en mi presencia, sino en mi ausencia. Aquí viene, dice, ocupaos en vuestra salvación, dice, con temor y temblor. Porque tu salvación a ti y a mí no nos costó nada, mis hermanos, pero le costó mucho al Padre y le costó mucho al Hijo que derramó su sangre por nosotros. ¿Qué más debemos de recordar en estos momentos? Debemos decir, Señor, te pertenezco, porque Mateo nos dice, toda potestad se me es dada en el cielo y en la tierra. Todo está bajo su control, todo está bajo Él, pero Él quiere que nosotros se lo entreguemos por amor. Y sin Él no podemos ser controlados, mis hermanos. Debemos de pedirle que controle nuestra vida. Por eso es muy importante que no participemos de la Santa Cena a la ligera, mis hermanos. Esto es algo muy serio, y debemos de analizarlo muy bien. 1 Corintios 11:28, Pablo dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Esto nos debe de llevarlo a hacerlo con reverencia, con fe,
absoluta, con una entrega. Sí que nuevamente, ¿quién me controla? Al final todos nos rendimos ante algo. Algunos se rinden a sus pasiones, otros se rinden a su religión, algunos se rinden al pasado, al miedo o al pecado. Pero tú y yo, mis hermanos, nosotros nos debemos de rendir al Espíritu del Dios viviente, el único que nos puede llevar de victoria en victoria. Si nuestra palabra es decir, cuando muchas veces dicen, ¿cómo estás, hermano? Bendecido y en victoria. Que realmente sea verdad eso que digamos, mis hermanos. Que no sea algo repetitivo que digamos, bendecido y en victoria cuando estamos en derrota. ¿Por qué? Porque somos guiados por su Espíritu de Dios. Cuando somos guiados por Él, nuestro carácter debe de cambiar. Nuestro corazón se transforma. Nuestros pasos se alinean con la voluntad del Padre, mis hermanos. Cuando somos guiados por Él. Les voy a pedir que nos pongamos de pie. Y en sus propias palabras, aquí había hecho una pequeña oración, pero no, en sus propias palabras, pídale a Dios que controle su vida, que lo ayude a caminar cada vez más conforme a su palabra, conforme al carácter de Él, conforme al Espíritu Santo, quiera usarlo individualmente a usted, mis hermanos.